Hola suscriptores, en este video realizaremos un circuito en serie. Aquí tenemos el ejemplo. El circuito está formado por 3 resistencias conectadas en serie. Aquí vamos a analizar la forma, este tipo de circuitos. Hay que tomar en cuenta que existen los circuitos que son en serie, en paralelo y los mixtos que mezclan en serie y paralelo. Entonces este va a ser el primer ejemplo que realizaremos. Aquí tenemos también las cantidades, entonces aquí sí voy a manejar como lo que son, pues sí, cantidades. Tenemos que la primera resistencia vale 10 ohms, la segunda resistencia vale 30 ohms, la tercera resistencia vale 100 ohms. Y nuestra fuente en este caso nuestra fuente de voltaje son 10 volts. Entonces voy a tomar en cuenta algunas cuestiones que debemos tomar en cuenta para los circuitos en serie. Para los circuitos en serie, la intensidad de corriente, es decir, el flujo de electrones, es constante en todas las resistencias. Entonces la intensidad de corriente general total va a ser la misma que la intensidad que hay en la resistencia 1, la intensidad que hay en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Esto para circuitos en serie. Entonces, la intensidad total es igual a la intensidad en la resistencia 1, que le voy a poner I1, al igual que la intensidad en la resistencia 2 y al igual que en la resistencia número 3. Entonces aquí tenemos ya todo esto tomando en cuenta. El voltaje, lógicamente, sí va a ser diferente. Va a ser diferente en cada una de las resistencias y para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Aquí la voy a apuntar. Lo que me dice la ley de Ohm es lo siguiente. Me dice que, en este caso, la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. ¿Vale? Entonces esta es nuestra ley de Ohm que vamos a tomar en cuenta. ¿Vale? Entonces voltaje, resistencia y intensidad de corriente. Entonces, como podemos ver, la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, para ello voy a analizar y voy a obtener lo que es la resistencia total de lo que es nuestro circuito en general. Quiero obtener primero en este caso la intensidad, la IT, la intensidad de corriente de todo el circuito. Entonces voy a poner aquí que voy a obtener primero la resistencia general. Resistencia en el circuito. Aquí, como podemos ver, tenemos aquí determinado que aquí tenemos la terminal positiva y negativa, es decir, el flujo va a ir en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a obtener la resistencia en el circuito y en los circuitos en serie, la resistencia total, si tenemos aquí n cantidad de resistencias conectadas en serie, es la suma de todas las resistencias. Entonces, si habláramos de un caso general, sería RT es igual a R1 más R2 más bla 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 hasta la Rn, es decir, hasta la resistencia que se encuentre, pero siempre y cuando se encuentren todas conectadas en serie. Entonces, la resistencia total aquí de este circuito va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia número 2 más la resistencia número 3. Entonces vamos a manejar estas cantidades. La resistencia total va a ser igual a, la primera resistencia vale 10 ohms más la resistencia número 2 que vale 30 ohms más la resistencia número 3 que vale 100. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a hacer esta suma aritmética, que nos va a dar igual que la resistencia total es igual a 140 ohms. Y esta sería nuestra resistencia general. Bueno, nuestra resistencia en el circuito, disculpen. Aquí lo tenemos. Ahora, ¿con qué vamos a proceder? Una vez que ya obtenemos la resistencia en el circuito y conocemos el voltaje en el circuito, que es igual a 10 volts, quiero obtener lo que es la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en el circuito. Para ello lo que voy a realizar es utilizar la ley de Ohm. Es decir, la intensidad total va a ser igual al voltaje total dividido entre la resistencia total.
Ahora, ¿qué es lo que obtenemos aquí? Ya tenemos que el voltaje general, que ya viene aquí en el ejercicio, que es 10 volts. Entonces aquí lo vamos a utilizar, 10 volts. Dividido entre la resistencia total. ¿Cuánto vale la resistencia total? Ya habíamos determinado que era 140 ohms. Aquí el 0, con este 0 nos quedaría, lo podemos aquí poner nada más como un catorceavo. Lógicamente ahorita voy a manejar mejor los decimales, pero ahorita lo voy a dejar en una fracción. Entonces la intensidad total va a ser igual a 1 dividido entre lo que son 14. ¿Cuál es la unidad? Bueno, lo que son los volts entre los ohms nos da como resultado los amperes. Entonces, un catorceavo de amperio. Y muy bien, vamos a proceder. Voy a hacer un poco de más espacio. Aquí, como conocemos, bueno, antes de proceder aquí, voy a utilizar ya los datos que conocemos. Y aquí sabemos que lo que es la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3. Entonces, IT es igual a I1 en la resistencia 1, la intensidad en la resistencia 2 al igual, y en la resistencia 3. Y es decir, la intensidad total en todo el circuito vale un catorceavo de amperio. Y ya tenemos una parte resuelta de nuestro circuito, ¿no? Entonces aquí tenemos que nuestra intensidad en cada una de las resistencias en todas vale un catorceavo. Nada más nos hace falta obtener el voltaje en cada resistencia. Entonces aquí para terminar el ejercicio, vamos aquí a poner que vamos a obtener el voltaje en cada resistencia, que es lo que nos hace falta. Ahorita nada más estamos utilizando resistencias, ¿vale? En serie. Igual recuerden que no es la única forma en que se pueden conectar. Entonces, bueno, nada más para finalizar, vamos a obtener el voltaje en cada resistencia. Entonces aquí voy a iniciar con la resistencia R1. Entonces R1 va a ser igual el voltaje en R1, que lo voy a poner aquí como inciso A. Voltaje en R1. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a utilizar igual la ley de Ohm, que aquí la tenemos. Nos dice que la intensidad en 1 es igual a el voltaje en 1 dividido entre la resistencia en 1. Y ahora ya sabemos que nuestra intensidad en 1 es igual que la intensidad en todo el circuito, en 2 y en 3, es decir, un catorceavo de amperio. Entonces ya conocemos I1. También la resistencia en 1 ya la conocemos, sabemos que vale 10. Entonces, conocemos I1 y R1. Lo que nos hace falta conocer es precisamente lo que estamos buscando, el voltaje en R1. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a despejar a R1. De esa manera, a V1. De esta forma podemos notar que como está R1 aquí, en una división, tiene que pasar del otro lado en un producto. ¿Para qué? Para liberar a nuestro V1, que es lo que estamos buscando. Entonces, V1 va a ser igual a I1 por R1. Y ahora sí ya podemos proceder a obtener nuestra operación. Ya sabemos que I1 vale un catorceavo de A. Un catorceavo de amperio. Multiplicado por la resistencia 1. La resistencia 1 aquí la tenemos y sabemos que vale 10. Entonces, aquí vamos a tener que R1 vale 10. De esta manera, amperio en este caso por ohm, nos va a dar como resultado 1 volt. Entonces, 1 por 10, voy a hacer una multiplicación de fracciones. Esto es como si estuviera 10 sobre 1. Entonces sería 10 por 1, nos quedaría 10. 10 dividido entre 14 volts. Este sería el resultado. Ahora, voy a hacer un poco más de espacio aquí. ¿Qué es lo que voy a realizar? Voy a obtenerlo en una calculadora para que de esta manera ya obtenga los resultados ya en decimales, es decir, no lo tenga en fracciones. A mí particularmente sí me gusta tenerlo en fracciones, pero a veces, no sé, o sea, es preferible tenerlo de las dos maneras, ¿no? Entonces lo voy a tener aquí realizando la operación, me da que es 0.71
42 volts para lo que es B1. Y de esa manera es que obtenemos el voltaje en 1. Ya lo tenemos aquí, el voltaje en 1. Ahora, procedamos con lo que es el voltaje en 2. El voltaje en 2, aquí lo voy a poner como inciso B. El voltaje en R2 ¿cómo se obtiene? Igual, utilizamos la misma fórmula de lo que es la ley de Ohm, que aquí la tenemos, aquí arriba. Disculpen, aquí arriba la tenemos. Esta es la principal, la vamos a utilizar nuevamente aquí, que de hecho ya lo utilizamos para obtener lo que es el voltaje en 1. Entonces, aquí nos dice que la intensidad en 2 va a ser igual al voltaje en 2 entre la resistencia en 2. Y lo mismo, ya conocemos que tenemos que despejar a V2. Y como R está en división, pasa al otro lado como producto, de tal manera que nos queda V2 es igual a la intensidad en 2 por la resistencia en 2. Entonces V2 nos va a quedar igual a I2, que ya quedamos aquí, que I2 vale lo mismo que I1 y I3, y el I total del circuito. Entonces va a ser un catorceavo. Entonces es un catorceavo de ampere que multiplica a lo que es el valor de la resistencia 2, y el valor de la resistencia 2 es 30 ohms, ¿vale? Entonces vamos a proceder a sustituir aquí en nuestra ecuación, ya casi terminamos nuestro ejercicio. En lugar de poner aquí R2, vamos a poner los 30 ohms. De tal manera que en fracción, 30 por 1 nos va a quedar 30 entre 14. Va a ser 30 catorceavos de volt. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo voy a obtener directamente en lo que es la calculadora. Entonces, sería 30 entre 14. 30 entre 14 nos da como resultado 2.1428. Que en realidad era esto multiplicado por 10, ¿no? 2.1428 volts. Y ya obtuvimos el voltaje en la resistencia número 2. Lo último que nos falta es obtener el voltaje en la resistencia número 3. Y ya con eso finalizaríamos el ejercicio. Nada más voy a hacer un poco de más de espacio aquí. Ya se me terminó la hoja. Entonces aquí quedaría. Entonces, como inciso C, vamos a obtener el voltaje en R3. Muy bien, entonces voy a utilizar las mismas fórmulas. Ya sabemos ley de Ohm. Sería la intensidad en 3 es igual al voltaje en 3 dividido entre la resistencia en 3. De tal manera que despejando a V3 nos va a quedar igual a I3 por R3. Entonces V3 va a ser igual a lo que es I3, que ya sabemos que todas las intensidades en todas las resistencias valen igual a un catorceavo de amperio. Que multiplica a R3. Y R3 aquí lo tenemos que vale 100. Entonces volvemos hasta abajo. Sería, en lugar de poner R3 voy a poner 100. 100 es... Ay, perdón, ohms, aquí me equivoqué. Entonces de tal manera que nos va a quedar 100 por 1, nos va a quedar 100. 100 entre 14. 100 entre 14 volts. Entonces vamos a hacer la división. 100 entre 14 nos va a quedar 7.1428. Volts. 7.1428 volts. Entonces ya obtuvimos el amperaje y el voltaje en todas las resistencias. Ahora, otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para un circuito en serie es que la suma de los voltajes en las resistencias nos va a dar como resultado el voltaje total. De tal manera que si lo ponemos en fórmula y lo ponemos aquí, nos dice que el voltaje total del circuito va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia en 2 más el voltaje en la resistencia en 3. Y nos debe de dar como resultado la suma de estos 10. Entonces sería la suma de estos tres resultados. 0.71, voy a realizar la operación, 0.7142 más 2.1428 más 7.1428.
A mí me dio aquí como resultado de la suma de estos tres, me da como resultado de esta suma, me da 9.99. Que en realidad, debido a que pues, hay diferentes, los resultados que daban para poner todos los decimales, pues en realidad eran muy largos, ¿no? Entonces es aproximadamente el 10, que aquí lo tenemos acá. Entonces podemos asumir que es un 10, nada más que pues como hay pequeños errores por no poner todos los decimales, por eso es que no nos da exactamente el 10. Pero bueno, esto es para circuitos en serie. La sumatoria de los voltajes nos da como resultado el voltaje general o el voltaje total. Y las intensidades de corriente son las mismas en todas las resistencias. Entonces esto aplica para los circuitos en serie. Para los circuitos en paralelo es diferente. Entonces esto sería todo en este ejercicio. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia de algún tema y también alguna área de mejora que tengamos, será muy tomado en cuenta. Entonces espero y les haya ayudado mucho. Tengan un excelente día.